Mercado de alquileres en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sos propietario, inquilino, desarrollador? Te invito a este video del Monitor Inmobiliario donde vamos a hablar todos los datos sobre la situación actual del mercado. ¿Cómo están? Seguimos con el Monitor Inmobiliario y ahora vamos a hablar de datos duros sobre alquileres. Santi me acompaña, como siempre, en el programa. Vamos a empezar a comentarles a ustedes cuál fue la foto del mercado de alquileres en el último año. Primera información que queremos ver, ¿qué pasó exactamente hace un año, ahora, en los alquileres en la ciudad de Buenos Aires por cada uno de los barrios? El promedio en total de la ciudad aumentó un 51%, pero tenemos barrios que aumentaron mucho más que eso y otros que aumentaron mucho menos que eso. Eso es lo que nos llama la atención como dato duro. Barrios que aumentaron casi un 90% en un año, Villa Pueyrredón, Villa Devoto, Liniers, Villa Luro, tuvieron alquileres que aumentaron por encima del 51% y hasta casi un 90%. Tenemos otros barrios en donde el aumento fue bastante menos que el 51% promedio de la ciudad. Tenemos dos casos particulares. Por un lado, el centro, San Nicolás, Montserrat, San Telmo, en donde por la crisis propia de la pandemia fue muy difícil alquilar y los alquileres tuvieron un 30 o un 40% de aumento. Y después, el corredor norte tampoco aumentó tanto, como es Palermo y Retiro. ¿Cómo lo ves, Santi? Bueno, vemos como el capítulo pasado que dimos cuenta que la cantidad de oferta que había en las zonas periféricas de la ciudad no es tanta oferta y los espacios verdes son requeridos en los barrios de la periferia de la ciudad, sobre todo el centro-oeste, es donde más se concentra esos espacios verdes, esas casas, esos PHs, y claramente están influyendo en la variación de valores, y en las zonas más antiguas, donde hay más internos, como Palermo, Recoleta, estamos viendo una menor variación del alquiler, pero bueno, sin duda una variación muy fuerte, por encima de los salarios. Exacto. Pero bueno, estos barrios están picando en punta, los barrios más antiguos, con menos calidad ambiental, están sufriendo mucho más y no están pudiendo picar como los otros. Ojo, las zonas más céntricas de la ciudad o el corredor norte pueden recibir en futuro a los turistas y también va a ser otro negocio que está esperando. Hay potencia ahí quizás. Sí. ¿Sí? Entonces, para cerrar este dato puntual, la inflación aumentó un 49% en este último año. Los sueldos un 34%, los alquileres un 51% y este famoso índice del Banco Central 49%. Así que no estaba tan errado de las actualizaciones que están teniendo los alquileres ahora. Pasamos a la próxima. A ver, ¿qué tratamos siempre de calcular nosotros en el Monitor Inmobiliario? A ver, para tener una estimación de cuánto es el valor del alquiler de un departamento, ¿cuánto me sale el metro de alquiler? Bueno, ya estamos, con estos aumentos que estamos viendo, casi en todos los barrios por encima de los 1.100 pesos el metro cuadrado. O sea, tenés un departamento de 30 metros cuadrados, lo multiplicás por 1.100 pesos y eso te da hoy casi un alquiler de lo que es Recoleta. Toda la zona norte, la parte rojita, es la más cara, que eso es casi un común denominador de todos los monitores que venimos haciendo y todos los meses que venimos viendo. Los más caros terminan siendo Belgrano, Recoleta, Palermo, Núñez, que están casi en 1.200 pesos, y el centro de vuelta, el más golpeado, no aumentó tanto y sigue siendo un lugar barato para alquilar, que eso es algo que también vamos a charlar cuando vean el video de Microcentro. Y también hay algunas franjitas pequeñas como Agronomía, Floresta, en donde los valores del alquiler están un poquitito más bajos. Santi. Sí, no cambió mucho la tendencia histórica, ¿no? Una pirámide entre el barrio más barato y el más caro, bastante chata, distinto a la de compraventa, la de valores de venta, que es un poco más puntiaguda la pirámide. Y vemos que la zona norte se sostiene como la forma tradicional, como los valores más caros. Así que la verdad que no hay muchas novedades. Sinceramente, el mercado, la pandemia, la destrucción del salario, no trajo cambios a este mercado, lo cual es llamativo, porque el mercado de ventas sigue un poco más movimiento, o como vimos, en la variación, sí vimos, o sea, se están recuperando muy fuerte los valores del centro-oeste de la ciudad, pero siguen muy por detrás todavía de las zonas del corredor norte de la ciudad. Lo único que sí cambió es el valor que sigue aumentando. El punto es, ¿qué va a pasar ahora con la nueva ley o vieja ley o derogación? Bueno, nosotros al momento de asesorar a un cliente hoy nos encontramos con que tenés distintos escenarios. El que viene con el contrato viejo, de la ley vieja. El que arrancó un contrato o está por arrancar un contrato con la ley nueva, la de julio del año pasado. Sí. Ahora quizás hay un momentum medio loco de 6 meses de suspensión, que no sabemos a dónde vamos a ir y lo que pasará después. Entonces, creo que igualmente la perspectiva es
frizarse no se van a frizar los alquileres, van a seguir acompañando la inflación y lamentablemente si no se recuperan los salarios vamos a estar complicados con la posibilidad de las personas de seguir pagando el alquiler. Esto es algo que vemos, por ejemplo, en este dato que venimos siguiendo de los últimos 5 años. ¿Qué porcentaje representa del ingreso de una pareja, los dos administrativos, alquilar un 2 ambientes en promedio en Capital Federal? En los últimos 5 años era un 25%. Ahora, tuvimos un pico de un 34%, se recuperó un poquitito con los últimos ajustes de los convenios colectivos de trabajo de salarios y ahora de vuelta está comiéndole ese porcentaje de sueldo de esa pareja. Hoy una pareja para tener y alquilar 2 ambientes en Capital tiene que consumir el 31% de su salario, ¿sí? Sí, la oferta limitada, no digo poca porque es limitada oferta de alquiler, sobre todo en algunos segmentos, presiona a que cualquier inflación va a precio de alquiler, o sea, el propietario se anima a subir el valor de alquiler y la verdad que está obteniendo inquilinos. O sea, hay una mala relación entre la cantidad de inquilinos y la cantidad de propiedades que desfavorece que se atenúe esta presión que hay sobre los salarios. Claro. La verdad que esperemos que la oferta crezca. Yo creo que hay ahora un poco más de los propietarios un poco más predispuestos. Si hay un cambio en la ley, puede que tengamos un poco más de flujo de oferta y ayude a que esto se quede un poco más por debajo, más cerca del 20 y pico %, que sería lo saludable para el mercado. Sería lo más saludable, pero no quiere decir también, que es otro dato que siempre llevamos nosotros, que sea el máximo que ya haya alcanzado en los últimos 20 años. Allá por el 2001, 2002, 2003, era inclusive un 45% del salario. O sea, ¿puede aumentar? Sí, porque ya pasó alguna vez. No es deseable, no queremos eso. Esperemos que se ajuste, por un lado, recuperando un poco el sueldo, que no quede atrasado un 34 versus un 51 y por otro lado con más oferta de bienes. Sí, ya la curva veo como, la curva que viene ahora veo con más expectativa a que haya más oferta y que el salario, como siempre pasa el primer trimestre del año, también recupere un poquito. Y se ajuste. Sí, puede pasar que tengamos mejores noticias próximos semestres. Exacto. Vamos a este número que estuvimos armando en los últimos meses respecto a qué cantidad. La clásica pregunta que nos dicen todos después de la nueva ley de alquileres es: ¿pero bajó la cantidad de alquileres en oferta en el último año por esta ley? No. Realmente, en el último año de la ley de alquileres hay 9.500 departamentos en alquiler constantemente durante todos los meses, después de esta ley inclusive, en algo que creo que es lo preocupante es que más o menos tenemos entre 750.000 y 800.000 contratos de alquiler en Capital. O sea, esos 9.500 que hay alimentan a todas esas renovaciones y tampoco es que haya tanto. Pero hay claros barrios que concentran el total del 55% del stock de inmuebles en alquiler. Recoleta, Palermo, Belgrano y Puerto Madero en total juntan el 55% de todo lo que hay en alquiler en Buenos Aires. O sea, alguien que hoy está en Liniers, Devoto, Agronomía y Chacarita, se le va a complicar mucho más porque en Recoleta tenés por manzana 6 departamentos en alquiler. Bien. En Puerto Madero ni hablar, que es otro mundo aparte, que hay como 15. Pero más o menos en los barrios más importantes tenés 2 o 3 por manzana. Pero en otros barrios aledaños, en todo ese verdecito que vemos ahí, quizás por manzana no hay ni siquiera un departamento. Entonces, eso impacta después también en lo que hablamos recién nosotros de por qué aumentan tanto en otros barrios y por qué está tan peleado y no aumentan tan desmedidamente los alquileres en Recoleta o en Palermo. Sí, claramente la zona centro-oeste de la ciudad, con cualquier presión de demanda, le pegó los precios, que es lo que vimos en las placas anteriores, y la zona norte, que es donde más se construye, donde más oferta histórica hay, es más inelástico, ¿no? O sea, que no suele pujar dando el precio porque siempre hay una oferta que puede abastecerla. Así que yo creo que esa tendencia, esto no va a cambiar. Creo que esto va a seguir así. Va a ser los barrios del centro-norte de la ciudad van a abarcar siempre la mayor cantidad de oferta porque es donde más densidad hay, donde más se construyó y donde más se va a construir. Exacto. Así que no va a cambiar. En barrios más bordes, lo que te puede pasar es que quizás subís el precio pretendido de un alquiler y se termina validando porque no hay nada. O sea, hoy podés decir 2 ambientes a 45.000 pesos en agronomía y lo pagan porque no hay nada. Pero vos no podés hacer el mismo ejercicio en Recoleta y decir pongo a 57.000 pesos 2 ambientes porque quizás no se termina alquilando porque compite con el resto. Entonces, tengo que ir a alquilar, capaz que tengo que ver un poquitito, mudarme para esos lugares en donde estoy mucho más competitivo, ¿no? Sí, esto se puede alterar un poquito con el retorno de liquidez temporarios que pueden, digamos, alivianar la cantidad de oferta que hay en la zona norte, pero bueno, eso lo vamos a ver cuando el turismo se vaya recuperando. Exacto. Vamos ahora a otro dato más que es rentabilidad. Terminamos de hablar de propietarios e inquilinos y vamos a ver la persona que tiene su alquiler para generar una renta. ¿Qué ocurrió? Tenemos de vuelta los últimos 5 años. Promedio de los últimos 5 años,
3,5% bruto anual en dólares. Hoy estamos en 2,50, estamos bajos. ¿Qué pasó con esto? Si bien vimos que hay un piso en el 2020, tuvo una recuperación. ¿A qué se debe esa recuperación? Básicamente a que los alquileres aumentaron un 51 y el blue aumentó un 20. Por lo tanto, de alguna manera, en dólares hoy, un dos ambientes te deja 220, 230 dólares por mes. Se dio esa recuperación y pareciera mantenerse estable si siguen estos aumentos, y siempre todo esto va a depender cuando pensamos en rentabilidades en dólares, en cómo se mantenga el blue, que es la moneda del dólar informal bajo el cual nosotros calculamos la renta de bolsillo que tiene la persona, ¿no? Sí, el dato a seguir es la cantidad de oferta de inmuebles a la venta y precio estimo que va a estar sostenido. O sea, no va a haber grandes variaciones en esos valores de venta. Y en cambio, la inflación en dólares, que afecta al precio de alquiler y a los salarios, es la que va a terminar definiendo la renta. Exacto. Y creo que eso fue lo que pasó el último año y obviamente para adelante estimo que puede ya continuar, no de manera, no volando, pero... Digamos, no veo una recuperación para nada. Veo que vamos a estar en unas rentas de este tipo parecidas durante los próximos meses, por lo menos. Vamos al próximo dato, que esto siempre me gustó calcularlo. Y ahí van a ver un verdecito muy clarito. Decís, ¿qué pasó ahora? Porque era todo rojo, en los anteriores era verde clarito. Bueno, la renta por barrio. Si yo tomo el valor de un departamento hoy y lo calculo dividiéndole los alquileres que saco en esos mismos barrios, hoy tenés rentas que son por debajo de este promedio de 250 que hablábamos recién. Toda la franja norte, Palermo, Recoleta, Belgrano, Retiro, inclusive Puerto Madero, me rinden menos que el promedio de toda la ciudad. Como también tenés inmuebles cuyo valor están tan bajitos como Montserrat, San Cristóbal, Almagro, Villa Crespo, que hacen que el alquiler que pagas ahí, que es bajo, igual dé una muy buena rentabilidad. Eso es algo que está pasando en los últimos años, ¿no? Sí, bien todo este gráfico está armado sobre valores de publicación. Hay que ver que la proporcionalidad siempre se va a mantener, más allá del valor específicamente, que por ahí uno tenga más contraoferta, etcétera, etcétera, y que los valores que hoy están publicados no son representativos a los valores de venta, pero esta proporcionalidad, y esto históricamente fue así, que el centro de la ciudad es el más rentable, por lo cual para mirar, y ojo que los barrios que antes eran históricamente únicamente residencial, como Almagro, hoy también tienen turismo interno. Así que podés jugar la doble vía con el alquiler de una residencia en esa zona. Santi, yo tengo que darle un consejo a una persona que quiere invertir para alquilar tradicional, que no hay muchos últimamente, la verdad que no suena el teléfono por eso, sino más que nada por lo que hablábamos con Santi Magnin en el capítulo de venta, que le recomiendo ver también, por el tema del usuario. ¿Qué le podría recomendar? ¿Que haga un mix de esto? ¿Cuál sería la mejor decisión hoy para una persona que quiere invertir para tradicional? Seguimos con la lógica que estuvimos hablando en el capítulo anterior de Monitor, que es el centro de la ciudad, no el centro microcentro, sino el centro, el área centro, es donde se va a calibrar lo mejor el perfil del inquilino, una vivienda que sea vendible, que no estás comprando un clavo, digamos, y que también podés migrar al alquiler tradicional o alquiler temporario según el mercado arbitrio. O sea, te va a dar flexibilidad, la liquidez justa y la rentabilidad más alta de la ciudad. La zona centro claramente es la que yo recomendaría. Dato que quería llevar también después de este cuadro era el punto de, a ver, vamos a ver esta. Ahora sí. Hablamos de rentas bajas, sí, lamentablemente en los últimos 5 años no estamos teniendo las mejores rentas del mercado inmobiliario. Correcto. A ver, este es un ejercicio que siempre hago yo y le explico inclusive a mis clientes y a la gente que invierte en Pozo. Está bárbaro, buenísimo, sos negativo con el tema de invertir en ladrillos, pero ¿qué hubiese pasado si desde el 2017 ahora te hubieses puesto a invertir en otras herramientas? El 19% es la rentabilidad que hubieses tenido en los últimos 5 años, ganando este 2,5, este 3,5, este 4 que tuviste en un mejor momento, un 2. Acumulado te da un 19%, que es la renta del ladrillo de los últimos 5 años. Plazo fijo en dólares, nada. Era lo mismo tener la plata guardada en el colchón que ganar $3.000 en 100.000. No existe. Sí, obviamente, Standard & Poor's 500, la bolsa de Estados Unidos, tuvo un súper aumento, ¿sí? Es súper bueno ese aumento. Siempre me sorprendió también lo que está pasando con el oro, que da casi un 60%. Pero estas también, las que vemos acá abajo, son las rentas tradicionales de la persona que invierte o del pequeño que tiene un ahorro. Activos argentinos. Los activos argentinos. Tenemos el plazo fijo en pesos, desastre, o sea, menos 62%. El famoso fondo común de inversión del trotador del mediodía, que decía, invertí acá y no labures, que te va a ir bárbaro. Bueno, hoy tiene un 54% abajo. Y también tenemos lo que es Merval. Ok, reconozco, el Merval es
mediano corto plazo, tuvo un momento hermoso allá por el 2018 por temas políticos básicamente, donde tuvo un aumento increíble, pero después se detonó hasta un piso que tiene hoy en día. Esto de alguna manera nos sirve a nosotros como para poder explicar cuáles son los fundamentales del ladrillo. No vas a hacerte millonario, es mentira, no te vas a llenar de dinero en 2 días, pero vas a tener una renta estable en un país tan inestable como este que te deje tranquilo y te permita dormir un poquito, ¿no? Claramente cumple lo que es refugio de valor, ¿no? O sea, acá estamos viendo que como activo cumplió en el momento más crítico, defendió mejor que otros, y además cuando se puso una ley que fue, digamos, violentando un poco el hecho de la propiedad, que uno podía verlo como un cambio de reglas muy violento, estamos viendo cómo todos los partidos políticos están retrotrayendo eso. Es muy bueno ese dato, ningún otro activo lo hace, ninguna actividad lo hacen. Cuando se mandan una macana, la dejan. Acá estamos viendo que están recogiendo el guante y quieren cambiarlo, por lo cual habla que, por escándalo, es el activo más seguro de Argentina. Exacto. Bueno, hablando de rentas, un datito solo chiquito que me perdí de comentarles sobre la renta, hablando de rentas de otros lugares del mundo, que también es un tema debatible, porque no es que comparamos peras con manzanas, ni es fácil ir a Sevilla a comprar un departamento y que alguien te lo mantenga. Hoy, Montevideo 3,4, Santiago de Chile 4, La Paz y Asunción 6%, y después lo que es España está entre un 4,5 y un 5,5. Pero eso no quiere decir de que Doña Rosa, la dueña de 10 departamentos en Belgrano, que los alquila tradicional, vaya mañana, se tome un pasaje a España, que hay que desmitificar un poquitito eso. Lo fácil, lo manejable, lo entendible. Estás bajo reglas distintas en países distintos y tampoco es fácil mantener un negocio de economía real como es en otro país. Son cosas que hay que tener en cuenta. Lo positivo, que hoy tenés mejor renta, y lo negativo, que tampoco es tan fácil y tan doméstico, tan fácil hacerlo, ¿no? Son negocios, la verdad, que la mayoría de las personas que deciden comprar un inmueble para alquilar quieren tener una seguridad de su renta y calzan esos ingresos con otros gastos personales y no están dispuestos a asumir muchos más riesgos, porque si no, de hecho, pueden comprar un departamento para alquilar en el conurbano, donde las rentas son mucho más altas, pero el riesgo y el perfil es mucho más alto también, ¿no? Entonces, bueno, básicamente creo que el alquiler está cumpliendo su función. Está traccionando bien. La verdad que con 2 ambientes puedes obtener un salario de comercio, de renta, lo cual hay que tener en cuenta eso. Entonces, no hay que pedirle peras al olmo. O sea, la verdad que el alquiler da eso y bueno, ha demostrado en el peor momento lo que tiene que hacer. Hablamos de precios de alquiler, le hablamos al propietario, le hablamos al inquilino, le hablamos al inversor. Creo que fue un lindo capítulo de alquileres del Monitor Inmobiliario. Gracias, Santi. Gracias a vos.